Buenos días nuevamente. Hola, buenos días. Bueno, vamos a retomar un tantito de lo que estábamos haciendo la vez anterior. Si ustedes recuerdan, estábamos calculando el costo temporal de un cierto algoritmo, que básicamente lo que hace es empatar un patrón, un arreglo de caracteres, pues, en un texto, que es otro arreglo de caracteres. ¿Ok? Dijimos que en general tengo el patrón a través de esta cadena P, de la cual calculo su longitud, y después del texto, cuya longitud es n, ¿ok? Y entonces básicamente hicimos todas estas operaciones, ¿no? Y bueno, descartando algunas cosas por ciertos razonamientos que hacemos, ¿ok? Llegamos a la conclusión de que tiene una complejidad de m por n, ¿ok? Bueno, o de n por n, ¿vale? A ver, ¿qué calculamos aquí? ¿El mejor caso, el peor caso, el caso promedio? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Sería el mejor caso, ¿no? ¿Por qué? Si se fijan, en realidad estuvimos calculando como que digamos de manera abstracta cuál sería la cantidad de instrucciones en general que haría. En realidad no hicimos mucha, como que mucho énfasis en uno o en otro, ¿no? En realidad esto podríamos pensarlo que incluso sería como que el del peor caso, donde estoy hablando que se ejecutan todas las instrucciones, ¿ok? En el mejor caso no sería. ¿Por qué? Porque en el mejor caso, ¿cuál sería? A ver, primero hay que pensar, ¿cuál es en nuestro problema, cuál es el mejor caso y cuál es el peor caso? ¿Cuál sería el peor caso? El problema es, yo tengo un arreglo de caracteres, un texto, pues, donde lo que estoy buscando es un cierto patrón, este arreglo de caracteres le llamo T, y estoy buscando este patrón exactamente dentro de este otro arreglo, ¿ok? Este arreglo, esta secuencia de caracteres, dentro de esta otra secuencia de caracteres. La pregunta es, ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Que me lo encuentre al principio? ¿Que me lo encuentre al final? ¿En las últimas m posiciones? ¿O que de plano no me lo encuentre? ¿Ustedes qué creen? En las últimas posiciones. Sí, ¿no? Porque imagínense que tenemos un arreglo de tamaño n, un arreglo T de tamaño n, que tiene 100,000 caracteres, ¿ok? Y estoy buscando un patroncito de 10 caracteres, ¿ok? Entonces, en el peor de los casos voy a estar recorriendo, voy a estar preguntando, no sé, imagínense, voy a estar empezando a preguntar, o les decía, a lo mejor el peor de los casos es donde, por ejemplo, esté lleno de una secuencia como esta, RICARD, por ejemplo, y solamente, y nunca esté lleno, y nunca, en el peor de los casos, nunca esté en la secuencia completa, ¿no? Ricardo. ¿Hola? ¿Sale? Es decir, ¿por qué sería incluso el peor caso? Porque, por ejemplo, si me encuentro una AMWZ, por ejemplo, cuando yo compare el primero de los caracteres de mi texto con el primero de los caracteres de mi patrón, de ahí ya me doy cuenta de que ahí, al menos ahí, no empieza lo que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces descartaría esta posición de mi arreglo y empezaría aquí. ¿Esta es igual a esta? No. Entonces se siguen así, ¿ok? Sin embargo, cuando yo tengo una secuencia como esta, esta empieza, digamos, esta empata con esta, la I con la I de acá, la C con la C de acá, etcétera. Pero me falta un carácter porque estoy pidiendo un empate completito, ¿ok? Y esta parte es la que no se encuentra. Entonces, incluso ahí estoy entrando aquí digamos, en el ciclo while, ¿ok? O sea, eso es incluso más caro. Y digamos, imagínense que no está, significa que en todas las iteraciones que voy a hacer, jamás me lo voy a encontrar, ¿sale? Bueno, pero les decía, aquí en general solamente estamos calculando la complejidad en general que nos costaría, ¿ok? El caso, el peor de los casos
estaría cuando les digo una situación tal vez, cuando me encuentre yo una secuencia así como esta, donde intento entrar, y digamos entro, pero me faltan caracteres, ¿ok? Entonces, en ese caso, hoy, digamos, ejecutaría prácticamente todo el código, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? ¿Cuánto cuesta ejecutar cada una de estas instrucciones? ¿Ok? Y en general quedamos que era un costo de O de N por M, ¿ok? Bueno. ¿Qué otra cosa? Ok. El mejor de los casos, ¿cuándo ocurriría? Que nos encontremos el patrón al principio. Que a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Es decir, si me lo encuentro aquí al principio, sale, Ricardo. Entonces, en ese caso, pues sería yo muy feliz, ¿no? Porque, digamos, solamente me costaría, tendría un costo de, bueno, calcular las longitudes de mi cadena y después básicamente entrar a este ciclo while, pues básicamente creo que una vez, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, tal vez lo que me costaría, estaríamos hablando de qué orden. ¿Cuál sería el orden de instrucciones que me costaría? Llevaría yo a cabo estas instrucciones, calcular la longitud, calcular las dos longitudes, ¿ok? Sería tendría un costo de O de M más, bueno, no, sí, O de M más O de N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí. En este caso, ¿por qué? Porque tengo que calcular tengo que calcular ¿ok? Y después, este ciclo for, ¿cuántas veces lo llevo a cabo? ¿Se acuerdan? Este índice I, básicamente lo que va a hacer es ir recorriendo estas posiciones de mi arreglo, ¿ok? Y como me lo voy a encontrar en el mejor de los casos en la primera posición, pues significa que aquí hace la inicialización, hace la comparación, por lo tanto entra y, digamos, hace este incremento. Y lo que hace es ejecutar este ciclo while, donde este ciclo while tiene un costo de ODM en general. Ya vimos todo esto, ¿ok? Bueno, entonces, cuando al final de cuentas entro aquí, digamos, hasta aquí llevo otra instrucción y otra instrucción. Otra aquí por acá, ajá. Y después ejecuto esto. Hago la comparación, por lo tanto entro. Y bueno, se cumple con que la posición actual de mi arreglo es igual a la posición actual de mi patrón. Y por lo tanto, pues me arranco, digamos, ahí a ejecutar todo este ciclo. Ese ciclo tiene un costo de M, ¿ok? ¿Por qué? Porque va en función del tamaño o de la longitud del patrón que estoy buscando en mi texto, ¿ok? Y entonces, al final, lo que voy a hacer, comparo y digo, ok, en efecto, ¿no? Resulta que la posición J es posición M, lo que significa es que recorrí todo el patrón y por lo tanto significa que el patrón existe aquí en mi texto. Entonces, eso tendría, digamos, un costo constante más una O de M, que es lo que me costó recorrer todo el patroncito, ¿ok? Más algunos chunches, ¿no? Más O de 1, ¿ok? Y esto en general, estaríamos hablando, en general, de O de, ok, O de M más, bueno, vamos a ponerlo así. Tendría un costo de O de M, ahí, más N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Y digamos, como que ahí lo más oneroso, pensando en que el texto es en general mucho más grande que el patrón, tendría un costo de O de N. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que hice fue realizar el cálculo. ¿De dónde viene esta O de N? Viene de calcular la longitud de mi cadena. Eso fue lo más costoso. Después, todo lo que tuve que hacer fue básicamente realizar la primera iteración del ciclo for, inicializar esto, hacer la comparación, etcétera. Todo esto tiene un costo constante, 3, 4, 6 instrucciones. Y, y el ciclo while básicamente lo llevo a cabo sobre cada una de las posiciones de mi patrón, de mi arreglo P. ¿Ok? Entonces, en el mejor de los casos, tiene un costo de O de M más N. ¿Sale? ¿Ok? Y si por alguna razón estamos en un sistema donde, bueno, yo ya tenía la longitud de esta cadena, pues entonces básicamente me quedaría con que tiene un costo de O de M
así solito, en el mejor de los casos, ¿ok? Esto es en el mejor caso, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que nos costó, les repito, les reitero, nos costó calcular la longitud de m, nos costó calcular la longitud de n, ¿ok? Y básicamente, como me encontré el patrón al principio, pues básicamente fue verificar que en efecto el patrón está en el texto, ¿ok? Por eso es ese costo m adicional, ¿vale? Bueno. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a ver otras dos notaciones que se utilizan. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes qué significa la notación de O mayúscula, omega mayúscula y teta, ¿no? Ok. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Ok. Vamos a recordar. Teníamos esta notación, ¿ok? O mayúscula, o O grande, o el orden, era esta función f de n, para la cual yo puedo definir, si tengo mi función de costo, digamos, de mi algoritmo, que es una función que va de los naturales, porque va del tamaño de mi problema, y, es decir, números positivos, ¿ok? Enteros positivos. Y eso lo enviamos al mundo de los reales, ¿no? Es una función que va de los naturales a los reales positivos. Y entonces voy a decir que esto se cumple, que una función t es O de f de n, si existen constantes c y n0, la c pertenece a los reales positivos y la n0 a los naturales, tales que para cualquier n que se me ocurra más grandes o iguales que n0, se cumple que t de n siempre va a ser menor o igual que f de n multiplicada por una c, ¿ok? Fíjense, aquí lo que estoy diciendo es menor o igual, ¿ok? La relación que hay entre t de n y f de n. Ok. De igual manera vimos la notación omega, que ahí lo que ocurría es que la t de n siempre es mayor o igual que esta c por f de n. Después dijimos, bueno, si se cumple, si la misma función es a la vez o de f de n y y omega de f de n, entonces estábamos hablando de una teta de f de n. De pronto podría parecer tal vez que es un poquito desconcertante. ¿Cómo es que una misma función es una cota por arriba y por abajo? Ah, bueno, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues porque básicamente eso lo podemos hacer o decir porque está esta constante, ¿ok? Que una función sea O mayúscula de f de n o omega de f de n, básicamente significa que la cota por arriba, porque hay una constante mucho más grande, ¿ok? Con la cual yo puedo decir que la cota, ¿ok? Con esa puedo cambiar la razón de crecimiento de mi f de n. Por eso es posible decir que la cote por arriba y por abajo. Pero también dijimos que esta teta de f de n no necesariamente siempre es cierto esto. Por el otro lado, podríamos decir, pues siempre es, digamos, si yo encontré una f de n, pues resulta que entonces la cota por arriba y por abajo, ¿no? Y dijimos, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Donde, digamos, n cuadrática si es par y n si es impar, ¿ok? Bueno, entonces, en ese caso, no puedo decir que mi función es teta de f de n. Puedo decir que es O de n cuadrada y teta de n, ¿ok? Si son diferentes, entonces no lo puedo decir. Bueno, adicional a estas, hay otras dos notaciones. Esas dos notaciones las vamos a llamar así. Sería la O. Estas otras notaciones nos van a permitir unas relaciones un poquito diferentes en el siguiente sentido. Vamos a definirlas así. La O minúscula, ¿ok? La O minúscula de f de n la vamos a definir así. Vamos a decir que algo es O de f de n.
Sí, existen si para toda C mayor que 0 existe una N0 mayor que 0, tal que para toda N mayor o igual que N0, ocurre lo siguiente. Esta f de N no, aquí lo que va a ocurrir es que ¿se acuerdan que tenemos nuestra función t, ok? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que esta t de n, ok, va a ser estrictamente menor que una c multiplicada por g de n. Bueno, y esto al final de cuentas es mayor o igual que 0, ok. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió básicamente es esta relación que existe entre la t de n y la g de n, ¿ok? Es decir, en el otro caso, cuando teníamos la O mayúscula, lo que ocurría es que estábamos diciendo que en general podían ser mayor o igual perdón, aquí no es G, este es F. ¿Ok? Decíamos que la relación es que en la O mayúscula, la T de N y la F de N, la T estoy diciendo que podría ser menor, bueno, o que la F de N, mejor dicho, podría ser mayor o igual que la T de N. Aquí esto no ocurre, aquí tiene que ser estrictamente, aquí es estrictamente menor la relación que guardan T de N y F de N. ¿Ok? Ejemplos muy claros de esto podría ser lo siguiente. Yo puedo decir tranquilamente que, por ejemplo, 3n más 2, ya hemos demostrado muchas veces que funciones de este tipo es una función, o esta t de n, es O mayúscula de n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque puedo encontrar mis definiciones de acuerdo a esto. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, también decíamos que, bueno, por ejemplo, es O de n cuadrática, esta t de n, ¿vale? Pero, por ejemplo, puedo decir t de n igual a esto. En este caso, podría yo decir que t de n, definida de esta manera, así como está, es O minúscula de n cuadrada, ¿sale? ¿Por qué? Porque en este caso, si se fijan, la n cuadrática siempre va a crecer mucho más que la razón de crecimiento siempre es mucho mayor que la t de n. ¿Sale? En esos casos, yo puedo decir que 3n más 2 es O minúscula de n cuadrática. Es decir, es una cota superior, pero sin embargo no es tan ajustada, no es tan precisa como la que estoy diciendo como esta, ¿ok? ¿Vale? Entonces, en algunos casos, yo puedo invocar a ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando sé que no es tan exactamente igual, pero de alguna manera quiero poner una cota superior, puedo utilizar esta notación, ¿vale? Ok. Bueno, la otra notación sería esta notación. Nosotros nos preguntamos, bueno, si existe una notación que acota por arriba, pues entonces debe haber una que acota por abajo, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener esta notación omega minúscula, ¿ok? Es una función, bueno, voy a poder decir lo siguiente, ¿ok? Vamos a decir que t de n es omega minúscula de n, ¿ok? Si ocurre lo siguiente, ¿ok? Si omega, perdón, es omega, no de n, es omega de una cierta función f de n, ¿ok? Esto ocurre si
para toda C mayor que 0, existe una N0 mayor que 0, tal que para toda N mayor o igual que N0, tenemos que se cumple la siguiente relación, que esta T de N, que en general es mayor o igual que 0, no, pero aquí no sería T, aquí sería, por el contrario, ahora la función, no T, sino la función F de N. Esta F de N la va a acotar por abajo, pero de una manera que digamos no muy por abajo, o bueno, no necesariamente muy por abajo, pero en ningún momento va a ser igual, ¿ok? Entonces, estas dos cotas, ¿ok? Igual, ahora puedo decir, ¿no? Que mi función, este ejemplo que yo había planteado anteriormente, 3n más 2, es omega minúscula de 1, ¿ok? Omega minúscula de 1. Es decir, de 3n más 2, 3n más 2. ¿Ok? 3n más 2, una cota inferior, pero que no es tan exacta, es decir, que se comporta de manera constante, ¿ok? O sea, alguien podría decir, sí es omega de 1, omega minúscula de 1, pues sí, pero esa no es una muy buena descripción de mi algoritmo, ¿estamos de acuerdo? Digamos, aquí estamos hablando de casos muy extremos, pero bueno, lo que estoy diciendo es que son cotas que no necesariamente son tan buenas. Ahora nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué tenemos esto? Bueno, porque de acuerdo a cómo vayamos resultando en los cálculos, en algunas ocasiones necesitamos este tipo de cosas para decir, bueno, pues digamos, se puede descontrolar de alguna manera y decir que es cuadrático, ¿no? O, no sé, mediante ciertas situaciones podríamos decir que es en general, por ejemplo, lineal, ¿no? Bueno, lineal o lo que sea. ¿Sale? Bueno, lo que sí no vamos a tener es algo que sea semejante a la notación teta. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en la otra exigíamos, bueno, si la cota por arriba y por abajo, entonces, de manera muy justa, en ese caso sí teníamos la notación teta. Aquí no. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente estamos diciendo como que en general no es tan buena la descripción que estamos haciendo por arriba ni por abajo. Entonces, por lo tanto, no tenemos algo equivalente a la notación teta cuando no hay teta minúscula, pues, ¿ok? Porque no son cotas tan justas, ¿ok? No sé si haya quedado clara esta pequeña parte. ¿Se nota la diferencia entre estas dos notaciones y las que teníamos anteriormente? Más o menos. Fíjense, vamos a compararlas. La O mayúscula, les digo, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Tengo mi función T que va de los naturales a los reales positivos, etcétera. Y aquí lo que estamos diciendo es que esta T de N sí se aproxima, esta función F de N sí la describe de manera muy precisa a la T de N. ¿Por qué? Porque puede ser en algún momento que sea igual, ¿ok? ¿Sale? Por ejemplo, 3n, si yo tengo la función, imagínense que tengo la función 3n, tranquilamente puedo decir que es O mayúscula de n. ¿Por qué? Bueno, pues con que elija una constante c igual a 3, pues ya la hice. Y en ese caso estaría diciendo que es exactamente igual. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Entonces, ahora, por el contrario, igual, la notación O minúscula, perdón, sí, la notación O minúscula, lo que nos dice es una cota, pero que no es tan buena, ¿ok? No es necesariamente, no es una descripción tan buena de lo que estamos haciendo. Por eso es que lo que no tenemos aquí es en la O minúscula es el igual. Solamente puedo decir que mi TDN es siempre menor que esta C por FDN. Y un caso, digamos, como muy extremo, para que se vea a lo mejor la diferencia, es decir que 3n, por ejemplo, es O minúscula de n cuadrática. ¿Por qué? Porque sabemos que n cuadrática en general es algo que crece mucho más rápido que algo lineal. ¿Ok? Y por el otro lado, la que teníamos es aquí teníamos la omega mayúscula.
¿Ok? Omega en mayúscula significa que es una cota por abajo, pero que en algún momento puede ser tan justa o puede ser tan precisa esa descripción como la misma función que yo tengo aquí. Igual puedo decir tranquilamente que 3n es omega mayúscula de n. ¿Por qué? Bueno, pues porque basta con que yo tenga una c igual a 3 para decir que en ese caso estoy hablando de la misma función. Entonces, por ejemplo, en este caso se cumpliría que son exactamente iguales y seguramente se cumple desde que n vale 1. ¿Ok? Bueno. Y lo que les decía, lo que no vamos a tener es esta parte de aquí. No hay un equivalente al teta, no hay una teta minúscula. ¿Por qué? Pues porque básicamente aquí, les digo, las cotas no son tan justas, no son tan buena descripción de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, a lo largo del curso vamos a encontrar estas 5 notaciones. ¿Ok? Bueno. Ok. Ahora vamos con lo siguiente del día de hoy. Ok. Vamos a trabajar también con algoritmos recursivos. Cuando trabajemos con algoritmos recursivos, vamos a encontrar ciertas formas. Mi función de complejidad no va a ser tan fácil de calcular como aquí. Aquí estamos hablando de hay costos que en general son costos independientes. ¿Ok? Independientes en el sentido de que, por ejemplo, la longitud de una cadena, fue independiente de esta parte de aquí. ¿Ok? Y digamos, bueno, de aquí en general, calcular o llevar a cabo este cálculo fue en general independiente de esto. Ya combinado, aquí sí tengo que decir que, bueno, es m por n, pero en general como que podríamos pensar que cada instrucción en general es independiente una de otra. Podemos ponerlo, digamos, perdónenme la barbaridad en cuanto a que sí están relacionados a este ciclo while y están relacionados a este ciclo for, pero en general, básicamente estoy diciendo, bueno, la relación es que esto se ejecuta tantas veces como el ciclo for me lo indique, ¿ok? Entonces yo ya que determiné esto, bueno, puedo en general calcular todo el costo multiplicándolo, ¿no? Pero en general no me tuve que, no tienen una relación tan directa unas con otras instrucciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo defino un cierto factorial, ¿cómo se define el factorial de manera recursiva? El factorial de un número es ¿qué cosa? Es 1 si la n es 1 si la n es igual a 1, creo, ¿no? ¿Ok? Y de ahí lo defino como el factorial n por el factorial, vamos a ponerlo así, de n menos 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, si se fijan, una definición recursiva se llama así justamente porque lo tenemos en términos de sí misma, ¿ok? En el caso general, y hay un caso base. ¿Ok? Bueno, pues entonces, como podemos sospechar, esto va a dar lugar a cosas que están definidas en términos de sí mismas. Y para eso vamos a tener algo que se llaman o lo que va a surgir aquí, son las ecuaciones de recurrencia. ¿Ok? No sé si tal vez han encontrado algunas de estas alguna vez. Tal vez sí, seguramente. Vamos a poner aquí un ejemplo. Una ecuación de recurrencia. Imagínense que tienen lo siguiente. Imagínense que imaginemos la siguiente secuencia. Por ejemplo, los números de Fibonacci es una secuencia recurrente, ¿no? Definidos de esta manera. Imagínense que tienen la siguiente secuencia, que sería f de 0, la vamos a definir como 2, por ejemplo. Y después, la f de n la vamos a definir así, como f de n menos 1 entre 1 más f de n menos 1, ¿ok? Para todo n mayor o igual que 1.
¿Ok? Listo. ¿Sí queda clara cómo está definido? El caso base es, el primer elemento de mi secuencia es 2. Y de ahí en adelante, para cualquier n que a mí se me ocurra, caso 1, caso 2, caso 3, etcétera, la voy a definir como este cociente. Lo que resulte de dividir f de n menos 1 entre 1 más f de n menos 1. ¿Ok? Bueno, a partir de esto, ¿cómo le hacemos para calcular quién es f de 4? Esta es la pregunta. ¿Cómo calculo quién es f de 4? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues como que calcular quién es primero f de 1, de acuerdo con esto, ya sé quién es f de 0, quién es f de 1. Tendría que yo que calcular quién es f de 1, quién es f de 2, quién es f en el tercer caso, quién es f en el cuarto caso, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Bueno, pues ayúdenme a calcularlo. ¿Quién es f de 1? Sería f de 0, que si lo conozco, entre 1 menos f de 0. ¿Ok? F de 0, ¿quién quedamos que era? 2. ¿Ok? Entonces sería 2 entre 1 más f de 0, que sería 2. ¿Ok? Entonces, eso nos da un resultado que f de 1 es igual a 2 tercios. ¿Quién es f en el caso número 2? Ah, pues entonces en ese caso es f de 2, que ya lo conozco. No, perdón, f de 1, ya me estoy adelantando. Es f de 1 entre 1 menos f de 1. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de 2 tercios entre 1 más 2 tercios. Eso me da como resultado, ¿qué cosa? ¿Quién es este resultado? Ayúdenme a calcular eso, por favor. ¿Cuánto es eso? Dos quintos. Muy bien, muchas gracias. 2 quintos. En efecto, serían en este caso 2 quintos. ¿Ok? Perfecto. Y así continuamos calculando, ¿no? ¿Quién sería ahora f de 3? Ah, pues sería f de 2 entre 1 menos f de 2. ¿Ok? ¿Sale? Y, ok. Y en ese caso estamos hablando de 2 quintos entre 1 más 2 quintos. ¿Ok? Y eso me da como resultado 2 séptimos. ¿Ok? Y finalmente, por fin, llegamos a f de 4, que es igual a f de 3 entre 1 menos f de 3. ¿Ok? Y eso es igual a 2 séptimos entre 1 más 2 séptimos. ¿Ok? Y eso me da un total de 2 novenos. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a esto, si se fijan, sigue un cierto patrón. ¿Ok? Sí podríamos, ¿cómo podríamos decir? ¿Se les ocurre cuál sería una forma general para poder calcular quién es f de n? El de arriba como que siempre parece ser 2, ¿no? ¿Cuál es la relación? Como que debe ser siempre un cociente, al parecer, que siempre arriba lleva un 2 y abajo, ¿cuál es la relación entre esto? O que el caso base es 2. Pero de ahí en fuera, en este caso, ¿cuál es la relación que guardan? Que parecen guardar este 3 con este 1, este 5 con este 2, este 7 con este 3 y este 9 con este 4. Ah, no, parece ser que esto es 2n más 1. Es lo que podríamos conjeturar. ¿Ok? Bueno, en este caso, esto que tenemos aquí, esta de aquí, le vamos a llamar una cierta ecuación
de recurrencia. Es una ecuación, o sea, algo que nos tiene una cierta igualdad de un lado y de otro, ¿ok? Que plantea esto, que nos dice, que describe una cierta situación y que además está definida en términos de sí misma, ¿ok? Y hay un caso base, ¿ok? El caso general está definido en términos de sí mismo, bueno, en términos de casos anteriores, y de tal manera que debe de llegar a un caso, el cual le llamamos el caso base, ¿ok? Bueno, entonces ya que tengo esta ecuación de recurrencia, vamos a decir que, bueno, igual podemos por inducción ver que esto es la fórmula correcta, ¿no? Pero bueno, esto que tenemos aquí, le vamos a llamar una solución a la ecuación de recurrencia. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo tendríamos que probar que esto es una solución a la ecuación de recurrencia? Pues es bien fácil, ¿no? Para decir que algo, en el caso f de n, de acuerdo a esto, ¿okay? Básicamente lo que tenemos que, recuerden, f de n la estamos definiendo así, como f de n menos 1 entre 1 más f de n menos 1. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es sustituir lo que estamos diciendo. Cada una de estas f de n menos 1, estoy planteando que en el caso general f de n es igual a 2 entre 2n más 1. ¿Ok? Bueno, entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Todo lo que tendríamos que hacer es comprobar que en efecto 2 entre 2n más 1 es igual a, me dice aquí f de n, vamos a ponerlo más abajito para que no quede tan amontonado. Ok. Lo estamos diciendo que lo que queremos demostrar es que f de n, que en el caso general tiene un valor de 2n entre 2n más 1, eso es igual a 2 entre 2n menos 1. Ok. Listo. Tendremos que decir quién es el caso f de n menos 1. Y ese caso sería 2 entre n menos 1, lo que estamos viendo, ¿no? Ok. Más 1. ¿Ok? ¿Sí queda claro por qué? Porque estoy diciendo, mi caso general, n, está en términos del caso anterior. Y el caso anterior básicamente es 2n menos 1 más 1. Ok. Eso es igual a esto entre 1 más 2 entre el caso anterior, que es 2n menos 1 más 1. ¿Ok? Haciendo todos los cocientes, bueno, ahí les dejo que por favor verificarlo, ¿no? Por favor, verifique que esto ocurre. ¿Vale? Nada más es cuestión de hacer las sustituciones correspondientes. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tuviéramos ahora la siguiente ecuación de recurrencia? La vamos a cambiar un poquito. Imagínense que ahora tengo una cierto f0 igual a 5. ¿Ok? ¿Qué ocurriría en este caso? Entonces, imaginemos ahora lo que cambiamos es el caso base. F0 es igual a 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ahora todos estos cálculos que hicimos, pero considerando que mi F0 tiene un valor de 5? A ver, en este caso diríamos, F de 1 es igual a ¿quién? Dijimos que era F0, F de 0, entre 1 más F de 0. Eso es igual a ¿quién? F0 quedamos que era 5 entre 1 más 5, ¿ok? Y en ese caso estamos hablando de 5 sextos, ¿ok?
Después, ¿quién sería, por ejemplo, f de 2? Sería, otra vez, f de 1 dividido entre 1 más f de 1. Eso es igual a ¿quién? A 5 sextos, vamos a ponerlo así, entre 1 más 5 sextos. No sé en su caso, pero en mi caso, cuando iba yo a la primaria, mi maestra odiaba que pusiera los cocientes de esta manera. Pero bueno, ok. Y bueno, eso nos da un total de 4. Pues les voy a ahorrar el trabajo y les digo que es de 5 onceavos. ¿Ok? Listo. Así podemos continuar, ¿no? F de 3, lo vamos a poner aquí, sería F de 2 entre o dividido entre 1 más F de 2. ¿Ok? Y en este caso estamos hablando de 5 onceavos dividido entre 1 más 5 onceavos. Y esto tiene un total de 5 dieciseisavos. ¿Ok? Igual, la f de 4 es igual a la f de 3 dividida entre 1 más f de 3. ¿Ok? Y eso nos da un total de... ¿quién era? 5 dieciseisavos dividido entre 1 más 5 dieciseisavos. Y eso nos da un total de 5 entre 21. ¿Ok? Entonces, en este caso, seguramente ya se dieron cuenta de cómo podemos plantear cuál es la solución general a mi problema. ¿Quién sería f de n? ¿Cuál sería la solución a mi ecuación de recurrencia? Considerando que mi f de 0 es igual a a. ¿Quién sería la f de n? A ver, voy a hacer un poquito más chiquito esto para que... Sería 5 sobre 5n más 1. Ajá, pero considerando el caso general, un caso general de f0 igual a a, ¿quién sería en general la solución a mi ecuación? Vamos a ponerlo así. ¿Ok? En este caso, como bien me lo indicas, f de n es igual a 5 entre, ahora, 5 multiplicado por n más 1. Eso es lo que parece ocurrir, ¿no? La relación entre este 5, entre este 1 y este 6, igual aquí. El 5, el 2 y el 11, aquí el 5, el 3 y el 16, 5, 4 y 21, parece ser que es 5 por el caso que estoy diciendo más 1. ¿Ok? Y entonces, el caso general, si tengo una A igual a 0, perdón. Si tengo una Fn que es igual a A, entonces ya puedo saber cómo resolver estas ecuaciones de recurrencia o esta especificación. Entonces, si tengo esta una ecuación de recurrencia así como esta, y el caso base es igual a A, entonces, la cual debe ser estrictamente mayor que 0, y entonces en ese caso, f de n, la solución, va a ser igual a ¿quién? A A, que es lo que parece estar siempre en el denominador, dividida entre A veces n más 1, ¿no? Esa sería la solución, ¿ok? Listo, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno, Vamos a definir formalmente. Una ecuación de recurrencia para una secuencia f de n igual a, f de n con estas n
igual a 0, 1, 2, etcétera. ¿Ok? Es una ecuación de la forma f de n, ¿ok? Es igual a, vamos a llamarle una phi, creo que sí es phi, de n, ¿ok? Y f de n menos 1, f de n menos 2, f de 0, ¿ok? Entonces, aquí lo estamos poniendo de manera general. Esta phi es una fórmula posiblemente complicada, ¿ok? Que básicamente, ¿a quién involucra? Esta función, ahora sí que está en función de qué cosa. Está en función de la n, del caso que estoy tratando, pero también está en función de lo que haya resultado de f de n menos 1, f de n menos 2, etcétera. ¿Ok? Expresada en términos de n y f de n menos 1, f de n menos 2, y así hasta f de 0. ¿Ok? Entonces, mi función, bueno, sí, esta función, esta ecuación tiene esta forma. Es algo que está definido en términos de sí misma, pero en casos más pequeñitos, menores. ¿Ok? Y bueno, en este caso, una solución de la ecuación de recurrencia estará expresada en términos de n. Es lo que estamos diciendo, ¿ok? Bueno, y en algún caso en el n y esta f0, ¿no? Ok, ¿vale? Y es lo que básicamente es lo que queremos que ocurra, ¿no? Tenemos una ecuación de recurrencia que está definida en términos de sí misma. Y su solución, lo que yo quiero es expresarla en términos únicamente de n, ¿ok? Para no tener que hacer todo esto, ¿ok? Bueno. Ok, déjenme ponerle algunos otros ejemplos de una ecuación de recurrencia, ¿ok? Además, esta ecuación de recurrencia, vamos a ponerlo así. Este ejemplo que planteamos de ecuación de recurrencia, la ecuación de recurrencia planteada anteriormente, le vamos a decir que es una relación de recurrencia, es una relación de recurrencia de primer orden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso f de n está definida, se define en términos de n y de n y f de n menos 1. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle otros ejemplitos. Otros ejemplos de una ecuación de recurrencia de primer orden serían, por ejemplo, este. F de n es igual a n cuadrada menos f de n
menos 1. ¿Ok? Y otro ejemplo podría ser este. F de n será igual a algo así como esto. F de n menos 1, todo esto elevado al cubo, más la raíz cuadrada, para que se empiece a poner feo esto, sería, por ejemplo, 1 más n entre f de n menos 1. ¿Ok? Fíjense, se ve muy complicada la fórmula, pero lo que yo quiero aquí recalcar es que en general estamos definiendo el caso enésimo en términos, de alguna manera, de ese caso enésimo y está involucrando el caso anterior directamente, de manera lineal, pues, ¿ok? En primer orden, digámoslo así. ¿Ok? Listo. Entonces, por eso estas ecuaciones se ven espantosamente horribles, ¿ok? Bueno, esta no tanto, pero básicamente está hablando en términos de sí mismo y de un caso anterior, directamente anterior. ¿Ok? Igual aquí, es el caso anterior elevado al cubo más la raíz cuadrada de, pues del caso anterior, de algo que está en caso de sí mismo y del caso anterior. Aparece dos veces el caso anterior, pero estamos hablando, digamos que en este caso, solamente necesito calcular ese caso anterior. ¿Ok? Bueno, esas son las relaciones de recurrencia de primer orden. Como se podrán imaginar, vamos a tener, pues, diferentes, ¿ok? Vamos a decir que, por ejemplo, una relación de recurrencia de segundo orden va a tener la siguiente forma. ¿Ok? Una relación de recurrencia de segundo orden expresa justamente la f de n, la va a expresar en términos de n. Va a tener una fn expresada en términos de tres cosas. De n, de f de n menos 1 y f de n menos 2. ¿Ok? Aquí les va un ejemplo de una ecuación de recurrencia de segundo orden. Esta f de n sería algo así como el piso del logaritmo de n más f de n menos 1, ¿okay?, multiplicado por f de n menos 2 menos f de n menos 1, todo eso multiplicado o elevado a la n. Qué horrenda, ¿no? Ok. Bueno, lo que quiero aquí que quede claro es que este concepto es de primer orden cuando únicamente involucra la f de n, el caso n, únicamente está definida en términos de n y del caso anterior, de f de n menos 1. ¿Ok? Por el momento no importa qué tan horrenda se vea la ecuación, qué tan complicada. Solamente es lo que nos interesa en esta parte. Cuando estamos hablando de segundo orden, entonces va a estar expresada en términos, la f de n, en términos de n, del caso anterior y de dos casos anteriores. Del caso anterior y del antepenúltimo. ¿Ok? Del último y del antepenúltimo. ¿Vale? Ok. Bueno. Ahora, y bueno, y como se podrán imaginar, también podemos decir, vamos a tener relaciones de, y bueno, hay que ponerle, y hay de tercer orden, de cuarto orden, y así, ¿ok? Bueno, por otra parte, vamos a decir que una relación de recurrencia es lineal si la f de n solamente se expresa o está expresada de la siguiente manera.
f de n es igual a una constante C1 que puede depender de n, entonces en este caso no es tan constante, multiplicada por f de n menos 1, más una C2 de n, multiplicada por f de n menos 2, más lo que ustedes quieran, C enésima de n, multiplicada por f0, ¿ok? Más una cierta phi de n. ¿Ok? Entonces, y en este caso vamos a decir que todos los CIs de n, todos estos coeficientes, CI, perdón, vamos a decir que son bueno, vamos a llamarle así. CI vamos a decir que son los coeficientes. ¿Ok? Aunque incluso algunos de ellos podrían ser, son coeficientes, bueno, que dependen de la n y que algunos de ellos podrían ser cero. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos planteando la forma en general de cómo sería una relación de recurrencia lineal. Estamos diciendo que estamos pensando que directamente está definida en términos como que de una suma de casos anteriores, ¿ok? Es decir, por ejemplo, podría decir que solamente es la primera, como habíamos visto, o por ejemplo que son la anterior y una antes que esa, ¿ok? O puede ser que a lo mejor sea la primera, no sé, la primera y la tercera anterior, ¿no? No sé, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que mi ecuación de recurrencia tiene una forma como esta. Una f de n, que estamos definida, por ejemplo, por una C1 de n, multiplicada por f de n menos 1, más una C2 de n, multiplicada por f de n menos 2, más una phi más esta phi de n. ¿Okay? Ahora, si esta phi de n es 0, en general vamos a decir que nuestra relación de recurrencia es homogénea. ¿Ok? Bueno. Bueno, ok. Entonces, bueno, esos son algunos términos que vamos a ir encontrando en estas ecuaciones o relaciones de recurrencia. ¿Ok? Ahora, es bien importante que no siempre va a aparecer esto en términos de f. ¿Ok? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos tener cosas como la siguiente. ¿Ok? Podría ocurrir que yo tuviera, por ejemplo, no sé, una TDH. ¿Ok? Definida como una, no sé, como una h multiplicada por t de h menos 1, ¿okay? Más h al cuadrado entre t de h menos 3. ¿Ok? Sí, esto siempre y cuando la h sea mayor o igual que 3. Entonces tendríamos que decir quién es t de, qué ocurre con t de h cuando h vale 1 y vale 2. ¿Ok?
Bueno. Ok, entonces de esta manera la secuencia de Fibonacci podemos pensar que, bueno, lo podemos definir como una relación de recurrencia, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo calcularíamos esto? Imagínense que queremos hacer una implementación así de esta, ¿ok? A ver, ya se me acaba el tiempo. Imagínense que podría ser, ¿cómo lo implementaríamos de una manera así muy directa? ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Pues vamos a hacer algo así como esto. Imagínense que tengo este código. A ver si me da tiempo. Long. Vamos a tener unos enteros largos, porque quién sabe hasta dónde llegó esto. Un long int que yo paso como argumento, n. ¿Vale? Y lo que digo es lo siguiente. Si n es menor o igual que 2, pues regresamos la n. Y si no, entonces lo que vamos a hacer es regresar f. Ay. Vamos a regresar f de n menos 2 menos n multiplicado por f de n menos 1. ¿Ok? Ojo. Listo. ¿Ok? Bueno, ahí se los dejo de tarea para que revisen este código y me digan qué opinan de él. ¿Ok? Estamos definiendo una relación de recurrencia f de n en términos de dos anteriores. F de n menos 1 multiplicado por n, f de n menos 2 menos n por f de n menos 1. ¿Ok? Fíjense que incluye dos llamadas recursivas. Aquí me falta un punto y coma. Ok. Listo. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Y ahí vayan analizando este código. Y ahí me dicen la siguiente, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de él? En términos de esta complejidad computacional. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, por favor, revisen esto y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Ya sé que les debo lo de los grupos. Hoy mismo lo termino y les dejo ahí un problema. ¿Ok? Listo. Que tengan excelente día, muchachos. Muchachas y muchachos. Déjenme terminar de grabar. Listo. Ok, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan excelente día. Bye. Hasta luego, profe. Bonito día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Bye bye.